Hoy vamos a contemplar la Torre de Babel en el capítulo 11. Este capítulo empieza con estas palabras. Todo el mundo hablaba una misma lengua y empleaba las mismas palabras. Y cuando los hombres emigraron desde el oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos y pongámoslos a cocer al fuego. Y usaron ladrillos en lugar de piedra, y el asfalto les sirvió de mezcla. Después dijeron: edifiquemos una ciudad y también una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, para perpetuar nuestro nombre y no dispersarnos por la tierra. Es curioso que este capítulo se introduce la lista de los descendientes de los hijos de Noé. Por tanto, vemos que Noé tuvo 3 hijos y también esta genealogía pretende explicar las desigualdades sociales. Y vemos esto en la maldición que Noé hizo a su nieto, hijo de Cam. Y para nosotros, este uso, esta utilización de la maldición, maldito sea, para nós nos hace sentir mal. Y es curioso que en la escritura, de una manera muy particular, el Antiguo Testamento usa mucho la maldición. También Dios, por ejemplo, en Génesis 3:14, cuando Dios castiga a la serpiente, empieza con la palabra: maldita seas tú. Y también cuando Dios anuncia a Adán su castigo por su desobediencia, Dios empieza por amaldiçoar la tierra por causa del hombre. Y vemos que muchos justos en el Antiguo Testamento maldicen con una cierta ira. Por tanto, podemos decir que la maldición pone en movimiento, como decir, por causa de la palabra hablada, esta palabra, esta maldición, hace caer sobre la persona que es amaldiçoada la desgracia. Desgracia es ausencia de gracia. É isto que nós outros podemos compreender quando Deus diz: maldita sea a terra por tua culpa. Portanto, en la tierra empieza la ausencia de gracia, de fecundidad. La tierra, quando tu vas trabalhar ella, não te vai produzir o que deseias, pero vai te produzir espinas. Portanto, não alimento. Portanto, nosotros tenemos en el Antiguo Testamento la maldición. Portanto, porque tú hiciste esto,
entonces la desgracia, la ausencia de gracia va a caer sobre ti. Pero en el Antiguo Testamento nosotros no, los justos no podrían maldecir de una manera liviana, no. Porque si vas a maldecir una persona inocente, la desgracia va a caer sobre ti. Esto se habla en los Salmos. Y también para una persona poder maldecir otra, una persona que tenía un cierto derecho sobre la persona que es, portanto, amaldiçoada, como por ejemplo, Noé maldice su nieto en el capítulo 9. Y también cuando una persona sufre injusticia, es inocente y sufre injusticia, o también vive en un estado que clama al cielo, esta persona tiene el derecho de maldecir. Pero en el Nuevo Testamento, estos llamados a venganza son purificados. ¿Por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento vemos dos cosas muy importantes. La miseria de humanidad, la humanidad está sujeta a maldición del pecado y sus consecuencias. Y otra cosa, cuando se suplica a Dios justicia, por tanto, se invoca la fuerza de la gracia, de la redención. Por tanto, la gracia de Dios que venga deprisa para destruir el pecado que esclaviza el hombre. Pero es sobre todo Jesucristo, el siervo de Dios, en su pasión quebra este derecho de maldecir. ¿Por qué? Porque él sufriendo injusticia, él renuncia al derecho de venganza. Por tanto, ante los insultos, él no abrió su boca, pero se ofreció a Dios para remisión de los pecados. Y en vez de clamar justicia al Padre, los culpados, él clama perdón y misericordia. Padre, perdona, ellos no saben lo que hacen. Por tanto, vemos que en el Nuevo Testamento la maldición no debe ser hecha, porque San Pablo nos invita, por exemplo, a carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 13, nos invita a bendecir aquellos que nos amaldicen. Y también vemos que el Señor nos ha dado el ejemplo. Por tanto, estas formas de maldecir deben desaparecer por la caridad. Por tanto, nosotros en Noé, o en principio de la creación, estamos en una etapa muy primitiva. Vemos mismo, por ejemplo, en el libro de Jeremías y también en los Salmos, y por veces nos hace sentir mal quando rezamos um certo número de salmos que implora a justiça por Deus, a vingança, que eu veja a vingança que tu haces a mis inimigos, nos hace um pouco. ¿Por quê? Porque nós já vivimos em la nueva alianza e temos o Evangelio que nos ilumina
y tenemos las cartas de los apóstoles que nos ayudan a purificar esta manera que tenemos en el Antiguo Testamento. Por eso, ante el mal, nosotros tenemos que responder a la luz de Jesucristo. Y en la descendencia de Noé, nosotros tenemos 3 hijos, Sem, Cam y Jafté. El autor sagrado coloca en estos 3 hijos de Noé la origen de distintos pueblos, razas, lenguas y naciones. Por tanto, vemos en el versículo 32 de Génesis 10 que termina: estos fueron los clanes de los hijos de Noé, segundo sus orígenes y nacionalidades. A partir de ellos, las naciones se expandieron sobre la tierra después del diluvio. Entonces, nosotros ya empezamos a ter una gran diversidad aquí. Y también vemos la evolución de la civilización. Por tanto, tenemos la origen de construcción de ciudades que dieron origen a los imperios. Y también empieza en la descendencia de Noé también la práctica de cazar. Cazar, suponemos que es para comer. Y también es importante, más que nos concentrar en el rigor histórico de estas representaciones, o más importante es mirar cómo las benedicciones de Dios, del Creador en el principio, se han multiplicado por la tierra. Por tanto, todas sus palabras, todos sus compromisos, todo que Dios se comprometió en la alianza con Adán y con Noé, todo se realizó en su tiempo. Por tanto, Dios multiplica sus bendiciones sobre todos los hombres, sobre justos e injustos, pero todos son agraciados, todos son llenos de las bendiciones de Dios, que es fiel a sus pactos. Y entonces vemos en el capítulo 10 se desenrolla, se aproxima la situación para surgir la ciudad que da origen a Torre de Babel. Y la origen de esta ciudad está entre los hijos de Cam. Y vemos que el capítulo 11, como escuchamos en el principio, todos hablaban la misma lengua, empleaban todos las mismas palabras. Y esta cosa también se puede interpretar segundo las palabras que son utilizadas en hebreo, la lengua original del libro de Génesis. Se puede también interpretar como todos están de acuerdo o todos tenían lo mismo pensamiento. Todos estaban de acuerdo. Entonces, vemos aquí en esta unidad, quer sea de palabras en verdad, quer sea en pensamiento, todos pensaban do mesmo modo, se empieza a construir una ciudad, pero una ciudad distinta, distinta de todas aquellas que tenemos hasta ahora. Hasta ahora tenemos construcciones muy sencillas de piedra, pero ahora, por la primera vez, nosotros tenemos una ciudad construida con material trabajado. Por tanto,
tenemos ladrillo cocido al fuego y betún para servir de montero. Por tanto, empieza el hombre a fabricar un material, transformando la naturaleza para llegar a algo con más consistencia do que propriamente aquelas construções mais rudimentares de la piedra simples. Então, temos aqui um detalhe que é muito importante, porque hoje em nosso tempo, existe muitas torres de Babel. Quer dizer que a Torre de Babel é um símbolo del orgulho humano. Por exemplo, no capítulo 4, capítulo 11, versículo 4, edifiquemos uma cidade, também uma torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Aqui está a coisa, e podemos perguntar-nos qual é o mal, ou como está aqui o orgulho. Não é pelo facto de querer construir uma torre grande. Nós outros temos no mundo grandes edifícios muito altos. Temos mesmo em Toronto, a Torre de Toronto, é grande, uma alta torre. Também Torre Eiffel em Paris, em edifícios em New York, também muito altos. Pero o problema, o orgulho, não está em querer hacer uma torre, pero que esta torre llegue al cielo. Portanto, os homens querem construir uma fraternidade, um humanismo sem Deus. Portanto, queremos chegar à perfeição sobrenatural por nossas próprias forças, sem a ajuda de Deus. E não olvidamos o que Jesus nos ha dicho em São Juan 15:5. Eu sou a vid, ustedes os sarmientos. Al que permanezca em mim, eu em él, dá muito fruto, porque separados de mim nada podem hacer. Portanto, sem Deus não podemos fazer nada. E eles querem construir, portanto, uma sociedade humana, fraterna, uma fraternidade, sem Deus. Isto é soberbia. ¿Por quê? Porque é uma negação da dependência de Deus, que é nosso Criador, e também é rechazar nossa condição de criaturas. Portanto, é rechazar de permanecer humildes delante de Deus. E é curioso que esta pretensão de chegar a la vida divina, chegar al cielo por suas próprias forças, sem Deus, é uma imagem do pecado de Lúcifer e de uma terça parte de los ángeles. Por exemplo, os padres da igreja utilizam Jeremias 2, versículo 20, não te servirei, estas palavras que os judeus clamavam contra Deus, não te servirei, eles utilizam para Lúcifer. Portanto, assim como os judeus se rebelaram contra Deus, não queriam servi-lo, também é Lúcifer que clama a Deus, não te servirei, eu não quero servir um Deus que tem este plano para mim. Tem para mim um caminho de humildade, tem para mim um caminho de serviço. Isto é contrário à minha dignidade. Portanto, não é solamente uma desobediência a Deus, como também Lúcifer pretendia
poner su trono en las alturas sem a ajuda de Deus. É isto que está escrito en el profeta Isaías, aplicado al rey de la Babilonia, pero que los padres de la iglesia aplican a Lúcifer, o padre de la mentira. Isaías 14, versículo 12 a 14. Como has caído del cielo, Lúcifer, hijo de la aurora, como has sido precipitado por tierra, tú que subyugabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré a los cielos, por cima de las estrellas de Dios edificaré mi trono, me sentaré en la montaña de la asamblea divina, en los extremos del norte escalaré las cimas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Por tanto, Lúcifer es el hijo de la aurora, quer decir, él es el primero que fue criado como ángel de la luz, como portador de la luz. Fue el primero que Dios llamó a la vida. Por tanto, en este capítulo 14 tenemos algunas expresiones muy importantes. Estableceré mi trono sobre las estrellas de Dios. Quer decir, mi trono estará acima de todos los demás ángeles. Todos los ángeles vão estar subordinados a mí. Me sentaré en el monte de la asamblea o subiré a lo alto de las nubes. Significa, voy a llegar al cielo sin la ayuda de Dios, por mis propias fuerzas. Seré semejante al Altísimo. Significa, yo voy a tener la perfección sobrenatural por mí mismo. Y es curioso, esta palabra, seré como el Altísimo, está presente en la tentación original de nuestros padres, porque la motivación de la tentación es, si ustedes van a comer del fruto, sus ojos se abrirán y seréis como Dios. Por tanto, aquí es que está la verdadera motivación. Por tanto, si ustedes comen de este fruto, su inteligencia va a conocer el bien y el mal, y sin Dios, ustedes van a tener un derecho divino. Soy yo que decido para mí qué es el bien y qué es el mal. Por tanto, el tentador inspira a nuestros padres que ultrapasen el límite de criaturas submisas al Creador para usurpar para sí el derecho de ser para él mismo la fuente de la moral. Y hoy vemos que la tentación original continúa. El hombre rechaza los mandamientos de Dios, pisa a los pies la ley de Dios, sus mandamientos, para él decir lo que es para mí bien, lo que es para mí mal. Y entonces esta soberbia está presente también en la Torre de Babel. Y la narración del capítulo 11 continúa en versículos 5 y siguientes. Pero el Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y dijo: si esta es la primera obra que realizan, nada de lo que se prolonga a ser les resultará imposible mientras forman un solo pueblo y todos hablen la misma lengua. Bajemos entonces y una vez allí confundamos su lengua para que ya no se entiendan unos a otros. Claro, novamente aquí en estos versículos debemos entender que el escritor sagrado escribe el Señor
à maneira humana. Nós outros já vimos algumas vezes Deus escrito, narrado nos primeiros capítulos de Gênesis, Deus narrado à maneira humana, antropomórfica. Portanto, Deus não necessita bajar para ver o que os homens estão fazendo. Deus não precisa de nadie que lhe diga que se passa no coração de los homens. Portanto, vemos que esta maneira de escrever Deus como um Deus que tem selos, se o homem tem a capacidade de construir uma torre hasta o céu, nada será impossível. Então vamos dispersar os homens para que não possam chegar ao final de seu projeto. Portanto, aqui esta linguagem devemos compreender sempre à luz do Novo Testamento. Portanto, não devemos interpretar estas palavras elas solas. Temos que interpretar estas palavras. O Antigo Testamento é iluminado e explicado com o Novo. Portanto, o castigo da dispersão não é por causa da cidade ou da torre, é por causa do orgulho. E podemos ver este castigo à luz do Magnífica de Nossa Senhora. Deus desplegou a força do seu braço, dispersou os soberbos de coração, derribou a los poderosos de seu trono e levou os humildes. Portanto, bem o que a Virgem diz. Deus dispersa a los soberbios. Portanto, à luz da palavra da Virgem, podemos compreender o castigo de Babel. Portanto, não se trata da construção de los empreendimentos humanos, trata-se do castigo. Deus, portanto, dispersou a los soberbios. E é curioso, se chamou a este lugar Babel, porque Deus confundiu a língua de los homens e os dispersou por la terra, por causa de seu orgulho. Portanto, a unidade que é construída sem Deus termina em confusão. Portanto, então vemos que Deus emprega aqui uma maneira de actuar contra a soberbia. Deus dispersa, confunde, pero sempre que ocorre mal, Deus hace surgir bem mais grande. O que é que nós outros temos em oposição a Abel no Novo Testamento? Temos no Antigo Testamento a unidade que é construída, que dá origem ao pecado. Deus dispersa. Temos em oposição a Babel o Pentecostés. Empieza por la dispersión de todas las lenguas. Por el Espíritu Santo, Dios hace surgir una nueva unidad en la alabanza de Dios. Portanto, todos os que estavam em Jerusalém podem escuchar as maravilhas de Deus, que os apóstolos hablam, e todos eles compreendem em sua própria língua o que é anunciado, o que é Deus, que Deus ha hecho por nós outros.
Entonces, el mal causado de Babel, que es la dispersión, es vencido por la venida de la iglesia. En la iglesia, cuerpo de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo, todos los pueblos dispersos son llamados a formar un solo cuerpo, una sola iglesia, el nuevo pueblo de Dios. Y todos somos llamados a cantar la misma alabanza a Dios y al Cordero, como nosotros vemos en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Por tanto, contra Babel tenemos Pentecostés. Pentecostés é uma ação divina que é uma resposta de Deus al soberba del hombre. Hombre dispersa, Dios de la dispersión hace la unidad. Y vemos que el nuevo catecismo de la Iglesia Católica, en el número 56 y 57, habla deste acontecimiento de la Torre de Babel y dá-nos su explicación. Y es muy linda, si ustedes pueden leer, lean el artículo 56 y 57 del Nuevo Catecismo de la Iglesia Católica y ustedes van a ver cómo la Iglesia ilumina estos dos acontecimientos, Babel y Pentecostés, y cómo Dios del politeísmo, de adorar otros dioses, de otros ídolos, Dios llama todos os pueblos por la iglesia a misma fe, adorar o mismo Dios que envió su Hijo, Jesucristo, para nos salvar, para nos dar un nuevo camino de volta a Dios, y que el Espíritu Santo nos forma un solo cuerpo, una sola iglesia. Por tanto, vemos como nosotros en el Pentecostés temos, Dios nos ha dado mucho más que el pecado nos ha robado. Por eso, verdaderamente tenemos que siempre pedir al Espíritu Santo, ante la división de los hombres, toda la división social, que el Espíritu Santo venga a ser la unidad. Unidad según la voluntad de Dios. Y fue esta gracia de la unidad que Jesucristo pidió para nosotros en el Jueves Santo. Padre Santo, cuida en tu nombre de aquellos que me diste, para que sea uno como nosotros. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sea uno, como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Por tanto, esta unidad solo es posible con Dios, y esta unidad es una unidad duradera, es una unidad que jamás terminará. Esta unidad que Jesucristo pide para nosotros empieza en la tierra y termina en el cielo. Amén.